Bueno, el libro de Levíticos es un libro que se las trae, definitivamente. La semana pasada estuvimos viendo un poco la estructura del libro de Levíticos, cómo el libro es un libro totalmente simétrico, ¿verdad? Donde en el centro tenemos el rito de la expiación y desde el inicio del capítulo hacia el centro tenemos ritos, los sacerdotes, el rito de la expresión y después otra vez los sacerdotes y los ritos, ¿verdad? Entonces es un libro sumamente simétrico y yo creo que de alguna manera es Dios contándonos que Él es totalmente justo, que Él es recto y por eso la estructura del libro de Levíticos es tan cuadrada, pensaría yo, porque la ley definitivamente es así, recta, cuadrada, no hay campo para interpretaciones, sino todo viene de acuerdo a una ley, un Dios que de alguna manera nos manda a ser totalmente rectos, ¿verdad? Es un libro muy complicado de leer y lo que yo he sentido es que especialmente para nosotros los cristianos que ya vivimos en el Nuevo Testamento, ya bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia y el perdón de Dios por medio de Cristo, lo sentimos muy lejano. Es un libro que lo sentimos muy lejano. Entonces lo que quería, perdón, y parte el deseo que Dios ha puesto en mi corazón es que todos nos enamoremos del libro de Levíticos, porque es un libro muy lindo si entendemos lo que vimos la semana pasada, que es una eh, eh, estrategia, pero tal vez no, la palabra no es estrategia, como ese deseo amoroso de Dios de querer juntarse con nosotros, aunque nosotros estemos marcados por el pecado, pringados por el pecado y la maldad. Y entonces en ese deseo, por acercarnos a nosotros, Dios hace el libro de Levíticos como una estrategia para poder juntarnos. Bueno, entonces, definitivamente es lejano porque es un montón de ritos que les decía la semana pasada, culturales que hacen del pueblo de Israel un pueblo totalmente diferente. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Primero que nada, ya Cristo, por medio de su sacrificio, y vamos a ver un poco de eso, de alguna manera no es necesario hacer esos ritos. Y tras de eso, no es nuestra cultura, sino tenemos una cultura latinoamericana que se aleja mucho de esa cultura israelita en el desierto. Entonces, por eso es que es un libro que se mantiene muy lejano. Y lo que quería hoy era, al igual como la historia de la humanidad se puede partir en un antes de Cristo y después de Cristo, y esto a mí me parece lindísimo y siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, hay un parteaguas en la historia universal en un antes de Cristo y después de Cristo, que mucha gente actualmente ha tratado de borrar esa importancia de Cristo. Entonces dicen antes de nuestra era y después de nuestra era. Pero aunque quieran borrarlo, siempre empieza en el año cero, que fue cuando nació Cristo. Entonces, el parteaguas de la historia, bueno, ¿qué pasa igual en la Biblia antes de Cristo y después de Cristo? ¿Qué pasa en la ley antes de Cristo y después de Cristo? Y entonces eso es lo que quiero que hablemos hoy. Levítico después de Cristo. ¿Cómo es que podemos vivir el libro de Levíticos en el tiempo de la gracia que vivimos ahora? ¿Verdad? Entonces, para recapitular, el libro de Levítico es parte del Antiguo Testamento y contiene las leyes, instrucciones y regulaciones dadas por Dios para el pueblo de Israel, ¿verdad? Es muy importante. Dios agarró a un hombre, Abraham, lo convirtió en una familia que son el pueblo de Israel. Después esa familia la llevó y la convirtió en una generación y en una nación. Y como nación le dio leyes y le dio todas las reglas necesarias para que esa nación funcionara. Entonces, como les decía, se vuelve una serie de leyes culturales para poder separar el pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios. Después,
lo que buscaban esas leyes era regular la vida religiosa y moral del pueblo. Era esa forma de que Dios quería que el pueblo se relacionara con Dios. Y el pecado, lo vimos la semana pasada, el pecado no está considerado como algo malo, sino la palabra pecado es muy interesante, es cuando usted tira una flecha y no logra llegar al punto deseado. Cuando usted no atina el blanco, eso es la palabra pecado. Y el pecado, de alguna manera, Dios dice, ok, vamos a caminar por aquí a llegar a este punto. Y el pueblo constantemente se iba a otros lugares. Y entonces Dios decía, bueno, eso es pecado, porque no llegaron donde yo quería que llegaran. No como algo malo, como usted es malo, por eso se desvió, sino como algo, yo quiero eso para ustedes y ustedes no están llegando ahí. Entonces yo voy a ver cómo hago para ayudarlos a ustedes a llegar ahí. Entonces crea el libro de Levíticos como ese montón de reglas, ritos para regular la vida religiosa y la vida moral del pueblo de Israel. Y aunque Levítico fue escrito mucho antes de Jesús, ¿verdad? Levítico se cree que fue escrito por Moisés. Después de Moisés vino la entrada del pueblo a la tierra prometida, toda la parte de los reyes, toda la parte de Saúl, toda la parte de David, toda la parte cuando pierden la tierra prometida, que es toda la parte de los profetas menores. Entonces hay un tiempo muy largo entre lo que escribió Moisés y Jesús. Pero Jesús, hay que recordar que Jesús no nació un 25 de diciembre. Jesús existía desde antes de la creación de la tierra. ¿Verdad? Entonces, Levíticos, aunque no sale el personaje de Jesús, sí hay muchas relaciones y muchos temas importantes y correlativos con lo que dice Levíticos y con lo que dice Jesús. Entonces vamos a ver una primera pincelada del libro de Levítico y qué podemos nosotros rescatar para nuestra vida el libro de Levíticos. Entonces, los ritos y elementos importantes del libro de Levíticos. Voy a leerle el punto 1 y tal vez ahí van ayudándome leyendo los versículos. Entonces, don Álvaro, si quiere empieza con el punto número 1. Aquí Levítico 1:3. Uh -huh. Si su ofrenda es holocausto de, ¿qué dice aquí? De ganado, ofrecerá macho sin defecto. Entonces Levítico lo primero que hace es empieza a decir, ok, sacrificios y ofrendas. ¿Cómo van a ser esos sacrificios? ¿Cómo van a ser esas ofrendas? ¿Qué características tenían que tener sacrificios? ¿Cómo había que hacerlo con lujo de detalles? Primero que nada para probar la obediencia del pueblo de Israel, porque se vuelven ritos extraños, diferentes, no son normales, no es como que alguien puede decir, ah, sí, claro, es que eso significa, o eso es por tales y tales razones. No, simplemente fue una ocurrencia de parte de Dios y decía, ok, el rito tiene que seguir estas y estas y estas. Definitivamente ese rito era tan importante que tuviera ciertas características para que cuando Jesús viniera, cumpliera todo eso y entonces nos quedara claro, ¿verdad? Entonces empieza a hablar sobre los ritos y sacrificios y ofrendas. Es una parte muy importante para entender los detallitos. Leamos eso con un lujo de detalles y pongamos la atención a los detallitos y preguntemos por qué y preguntemos qué fue lo que hizo Jesús al respecto, ¿verdad? Aníbal, léete el punto número 2. Santidad y pureza. Levítico 11:45. Porque yo soy el Señor, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. La semana pasada hablamos mucho sobre la importancia de la santidad de Dios y cómo nosotros nos relacionamos con esa santidad de Dios como un deseo de Dios de apartar al pueblo escogido. Santo no quiere decir sin pecado. Santo quiere decir apartado para. Y entonces Dios agarró al pueblo de Israel y le dijo, yo quiero que ustedes sean diferentes a todo el pueblo, a todos los pueblos alrededor. Entonces ustedes van a hacer cosas diferentes. Y yo voy a poner un grupo de reglas que es parte de la santidad y la pureza que ustedes tienen que mantenerse. Entonces ese pueblo hacía ciertas cosas para separarse
y para mantenerse puro. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de que no comían animales con la pezuña hendida. ¿Por qué? Porque Dios dijo que no quería eso. ¿Es pecado comer chicharrones? No, no es. Bueno, ¿es malo comer chicharrones? No, no es malo comer chicharrones. ¿Es pecado comer chicharrones? Bueno, Dios dice que eso no es lo que Él quiere para el pueblo de Israel. ¿Cómo tenemos que interpretar eso? ¿Verdad? Tenemos que interpretar y sacar la característica moral que Dios quiere para nosotros, obediencia. No podemos nosotros agarrar y decir, ok, como el Levítico dice que no hay que comer chicharrones, no comemos chicharrones. Cuando después en la Biblia Dios dice, no llame impuro a lo que yo ya santifiqué. Entonces, se vuelve el concepto de santidad y pureza un tema, primero que nada, muy de obediencia otra vez, pero también un asunto cultural, ¿verdad? Yo quiero que ustedes se separen, no quiero que coman cerdo, por ejemplo, no quiero que toquen sangre, no quiero que de ningún tipo. Entonces, si ustedes están impuros, tienen que limpiarse para relacionarse conmigo. Entonces, si por alguna razón ustedes tocaron sangre, sacerdote, por ejemplo, que tocó un cadáver, tiene que hacer unos ritos de purificación para relacionarse conmigo. Y eso se volvía totalmente, o sea, era muy peligroso hasta de vida o muerte si usted no cumplía con esos ritos. Si usted tocaba sangre y se metía en la presencia de Dios, se moría. ¿Por qué? ¿Porque es pecado tocar sangre? No, porque Dios dijo, yo necesito que ustedes entiendan el concepto de santidad y el concepto de purificación, para que cuando lleguen, ya como, no como una norma cultural, sino como una norma moral, ustedes sigan pensando en cómo me voy a apartar y cómo voy a mantenerme puro. ¿Ok? Entonces, eso lo podemos ver muy claro en Levítico. Caro, si querés leernos ahí el punto número 3. Día de la expiación. Levítico 16:3. Porque en este día se hará expiación por vosotros, para limpiaros de todos vuestros pecados. Será para vosotros día de reposo, en el cual afligiréis vuestras almas. Ok, les contaba que en el puro centro del capítulo está el libro, la descripción del día de la expiación. Se vuelve sumamente importante porque de alguna manera nos marca lo que Cristo iba a hacer, pero también nos habla sobre la observancia de las fiestas del Señor. Y eso es un tema importante que quiero que veamos más adelante. Las fiestas del Señor, cómo Dios empezó a crear ciertas actividades rituales con cierto significado que podemos ver la historia general del plan de redención de Dios para la humanidad. Y cómo la fiesta de expiación se volvía un rito sumamente importante para poder relacionarnos con Dios y que ese día tenía que ser un día especial, un día diferente para todos. ¿Okay? Kenita, si quieres lees ahí leyes morales y punto número 4. ¿Estás por ahí, Kenita? Sí, aquí estoy. Ok, léelo, por favor. Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. También el libro de Levítico no solo hablaba solo de los ritos, sino sobre las características morales, ¿verdad? En esta simetría teníamos ritos religiosos y actividades que nos cambian nuestra parte moral. Muy importante, la parte de ritos religiosos son todas las actividades que el pueblo hacía para culturalmente relacionarse con Dios. Pero ya las características o leyes morales hablaban sobre el comportamiento del pueblo de Israel. Entonces, no solo ustedes van a tener cierta relación conmigo y van a relacionarse conmigo de una manera diferente, sino ustedes van a actuar diferente. Y entonces ya el pueblo de Israel tenía ciertas leyes morales, por ejemplo, de la venganza.
cuando, por ejemplo, el pueblo islámico es sumamente vengativo y en el Corán está hablando sobre la venganza y lo tiene muy metido dentro de su cultura. Bueno, Dios dijo, no, yo quiero que usted, el pueblo de Israel, no tenga los conceptos de venganza. Mía es la venganza, dice Dios. Ustedes no se pongan a juzgar, ustedes no se pongan a guardar rencor, eso me toca a mí hacerlo. Y entonces empieza ya a modelar características no solo culturales, sino de comportamiento del pueblo de Israel. Don Álvaro, si quieres leer ahí Santidad en adoración, el número 5. Sí, está bien. Santidad en oración, Levítico 32. Bueno, no profanaréis no profanaréis mi santo nombre, sino que yo seré sacrificio en medio de, de los hijos de Israel. Yo soy el Señor que os santifico. Ok. Entonces empieza Dios a decir, ok, mis ritos son extraños, pero esos ritos yo necesito que ustedes los sigan al pie de la letra. No van a ustedes a, a pasar por alto algunas características de esos ritos que yo quiero que ustedes hagan. La semana pasada hablamos sobre, por ejemplo, que los hijos de Aarón no siguieron el lugar donde tenían que poner el incienso y cuando no lo hicieron, se murieron. O sea, era un asunto de vida o muerte, ser obedientes a Dios. Y uno dice, ¿por qué? ¿Qué tiene de importante ese acto que se volvió un asunto de vida o muerte? Bueno, porque Dios quería llevarnos después un mensaje de acuerdo a todos esos ritos y ese mensaje tiene que ser dado por medio de todos los elementos y que fueran específicos esos elementos. Entonces por eso dice Dios, yo quiero que las cosas ustedes las hagan recto, que las hagan así como yo las mando y no anden divagando por todo lo que tienen que hacer. Entonces cuando ustedes quieren relacionarse conmigo, lo van a hacer de esta y de esta y de esta forma. Para otra vez probar la obediencia, pero también para dar un mensaje mucho más amplio del que el pueblo estaba entendiendo. El punto número 6, Aníbal, si quieren lo lee. Responsabilidades sacerdotales. Levítico 10, del 10 al 11. Para que podáis hacer distinción entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Entonces, la ley, de alguna manera, nos pone una separación entre, ok, esto es bueno y esto es malo. Y esto es sumamente importante para tener en blanco y negro cómo tengo que relacionarme yo. Porque uno no puede decir, no, es que yo no sabía que era malo, ¿verdad? Y a veces cuando llegan a uno y le preguntan, bueno, tal cosa, ¿es malo o es bueno? Uno dice, usted sabe la respuesta, no tiene que estar preguntándomela. Es que estoy con mi novio y lo amo, y entonces queremos tener relaciones, eso está malo. Sí, ni me pregunte, usted sabe que está malo, porque la ley es así, blanco o negro. Entonces, la ley nos ayuda a entender esa división y a poner las reglas claras sobre el tapete. Y también nos pone una, que lo estuvimos hablando la semana pasada, sobre cuál debería ser el comportamiento de los sacerdotes, que se vuelven una figura muy importante de la relación entre Dios y los hombres en el momento de la ley, porque eran los sacerdotes los que intercedían por el pueblo de Israel a entre Dios y los hombres, como un deseo que los hombres tenían de poder relacionarse con alguien cercano a él. Entonces, la responsabilidad del sacerdote era poner una vida, tener una vida donde podía distinguir entre lo santo y lo profano, para que el pueblo podía seguir esa distinción y podía decir, ok, si el sacerdote lo hace, entonces está bien, si no lo hace, entonces estoy actuando mal. ¿Okay? Caro, si quieres leernos ahí la número 7. Ofrendas voluntarias y agradables a Dios. Levítico 22-29.
Cuando ofrecéis sacrificio de acción de gracias al Señor, lo sacrificaréis de tal manera que sea aceptado. Entonces, empieza otra vez Dios a hacer especificaciones sobre, ok, si ustedes van a hacer una ofrenda de sacrificio, de acción de gracias, entonces tiene que ser de esta y de esta forma. Entonces uno se da cuenta, por ejemplo, la historia de Abel y Caín, que los dos llevaron un sacrificio y uno fue agradable a Dios y el otro no fue agradable a Dios, y entonces uno dice, pero ¿por qué? Porque es que si yo hago una acción, un acto, ¿por qué es que no estaba siendo agradable a Dios? Y entonces vemos, por ejemplo, que en este ejemplo, que la ley no es un tema que se creó en el momento que Moisés escribió Levíticos, sino nos damos cuenta que la ley está en el corazón de la gente, porque está en el corazón de Dios. Y entonces el asunto de una ofrenda que es aceptada por Dios o no, tiene mucho que ver que dónde está el corazón. Y dónde está el corazón también tiene mucho que ver en qué actividades estoy haciendo. Hay una canción que dice más que palabras, ¿verdad? Y que lo que dice la canción es, ok, si usted me ama, decirme que me ama, no me lo diga, demuéstreme. Bueno, es lo mismo que dice Dios. ¿Dónde está su corazón? Va a tener que ver con cómo hace usted las cosas. Y si usted tuvo la necesidad de leer bien el rito y de aplicarlo así al pie de la letra, es que usted está preocupado por tener una vida igual de by the book, o sea, llegando y siguiendo todas las instrucciones que Dios nos dice. Entonces, al igual que la actividad moral, la actividad religiosa tiene que ser igual de siguiendo las reglas como Dios lo pone, para que muestre dónde está su corazón. Y eso es lo que nos empieza a enseñar Levítico. En el tiempo de Caín y Abel no existía el libro de Levítico, pero igual Caín estaba preocupado o estaba triste porque Dios no había recibido su ofrenda, porque su corazón estaba en otro lado. ¿Okay? Entonces, para darle un cierre a esta parte de los ritos y elementos, los cristianos no estamos obligados a seguir esas leyes ceremoniales y rituales que Levíticos nos describe, pero todo lo que vemos en Levíticos, en una primera capa, podemos ver enseñanzas sobre santidad, pureza, obediencia a Dios, amor al prójimo, que siguen siendo importantes para nuestra vida. Entonces, si le damos una lectura así como por encimita a Levítico, podemos decir, ok, aquí me está enseñando sobre santidad, voy a aplicarlo en mi vida. Aquí me está enseñando sobre obediencia a Dios, voy a aplicarlo en mi vida. Aquí me está hablando sobre el amor, voy a aplicarlo en mi vida. Me está hablando sobre cómo me tengo que mantener puro, voy a aplicarlo en mi vida. Entonces, los ritos y obviamente la parte moral empiezan a moldearnos nuestra vida. Y existe mucho paralelismo entre todo eso que vimos en el Antiguo Testamento con lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, donde los conceptos de santidad, pureza, obediencia y amor al prójimo están totalmente visibles. Pero eso es como en una capa superficial. Si nosotros nos vamos un poquito más adentro, y eso es donde yo quiero que ustedes entren, que ir un poquito más adentro, vamos a ver qué pasó después de Cristo. Cómo ese Levítico se vuelve ya no solo un manual de mi comportamiento, sino un manual sobre la obra redentora de Cristo. O sea, no es un asunto sobre mi vida, sino es un asunto sobre la humanidad completa y cómo Dios buscó relacionar la humanidad completa con nosotros, con Él. Entonces, ¿qué pasa en Levíticos después de Cristo? Y podemos ver representaciones de Cristo en el libro de Levíticos. Y eso es lo que quiero que ustedes practiquen esta semana cuando estén leyendo ahí Levíticos. ¿Dónde está Cristo? Y eso es algo que tenemos que hacer, creo yo, en toda la Biblia. Especialmente en el Antiguo Testamento, que es más difícil hacerlo. En el Nuevo Testamento, si hablan del personaje de Jesucristo, y entonces, por ejemplo, los evangelios están en la vida de Jesucristo. Entonces es fácil entender cómo Cristo estaba ahí presente en el Nuevo Testamento. Y después todas las cartas paulinas y todas las epístolas, vemos la presencia de Cristo. Pero buscar a Cristo en el Antiguo Testamento para mí es una pasión. Donde uno dice, mira, qué linda esta imagen, porque esta imagen refleja a Cristo y me da una característica muy específica de la obra redentora de Cristo. Y entonces empezamos a ver teofonías o cristofonías
donde podemos ver en el Antiguo Testamento la presencia de Cristo, que me parece que es lindísimo, y en el libro de Levíticos se vuelve sumamente importante porque la obra del propósito de Cristo en este mundo, que fue el sacrificio perfecto, está iniciada en el libro de Levíticos. Yo me imagino que Cristo se leyó así como Levíticos para ver todas las cosas que tenía que cumplir para poder hacer esa obra redentora. No fue que él se la leyó, porque él fue el que la escribió, pero bueno, me pareció una imagen bonita. Ahí antes de la Santa Cena, Cristo, o de la última cena, Cristo leyendo ahí Levíticos para no se le olvidara nada lo que tenía que cumplir en la obra redentora de Cristo, perdón, en la cruz. Entonces, tenemos que tener claro una cosa. El Antiguo Testamento no habla de Cristo. El Antiguo Testamento no describe la obra redentora de Cristo. Pero sí, algunos eruditos y teólogos hemos podido ver cómo Cristo cumple eso, cumple todo el libro de Levíticos, pero también cómo todas las imágenes del Antiguo Testamento y los sacrificios del Antiguo Testamento, Cristo las hace cercana a nosotros, culturalmente cercana a nosotros, porque si el Antiguo Testamento era de otra cultura, Cristo tiene que ser de nuestra cultura. Y Cristo sí tiene que ver conmigo, directamente conmigo. Entonces ya hago yo el paralelismo entre el Levítico, por medio de Cristo, a mi vida. Y entonces ya mi vida se vuelve importante entender el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque me habla de Cristo. Y Cristo sí es culturalmente cercano a mí. Cristo sí es personalmente cercano a mí. Entonces ahí es donde se vuelve importante entender Levítico para entender a Cristo. ¿Okay? Entonces vamos a ver varios puntos donde podemos entender y ver la obra de Cristo. La primera parte de lo que les vi, de lo que les expliqué, era sobre cómo el libro de Levíticos nos enseña a vivir. Pero ahora vamos a ver cómo Cristo está presente también en el libro de Levíticos. Entonces, otra vez, ofrendas y sacrificios. El libro de Levíticos nos cuenta, y con lujo de detalle, cómo tenían que ser esos holocaustos. Cómo podía yo relacionarme por medio de los holocaustos, el pecado, y cómo llegar a relacionarme con Dios. Y cómo una vez tiene que hacerlo y volvió a pecar, otra vez tiene que hacerlo y volvió a pecar, otra vez tiene que hacerlo. Y hay varios conceptos que la iglesia ha tomado y a veces la toma con muy poquita entereza o no ha visto la profundidad de esos conceptos. Y hoy quiero que vayamos más profundo. Cristo se nos muestra en el Nuevo Testamento como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando leemos Levítico y vemos el concepto de corderito y cómo el corderito empieza a tener una obra de expiación de pecado, y entendemos cómo Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se vuelve importante, porque, ok, ese corderito quitaba mi pecadito. Entonces yo me jalaba una torta, mentía, por ejemplo, me iba a donde el sacerdote, agarraba un corderito, y ya estoy listo, ya me quitó mi pecadito. Iba saliendo del templo, como decía mi papá, y pum, vuelve a caer con la misma piedra y peca. Bueno, pues tengo que vivir por otro corderito y hacer todo el rito de sacrificio. Pero ya Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es lo que yo les he dicho. La obra redentora de Cristo en la cruz nos hizo que nuestra relación con Dios ya no sea a través del pecado, sino a través de la gracia. Ya yo no me relaciono con Dios a través de mi pecado. Antes era, ok, yo quiero acercarme a Dios, no puedo porque hay pecado, entonces quito el pecado y ahora me relaciono con Dios por medio del rito de sacrificio que el Levítico nos explica. Pero ahora no. Ahora como que si fuera una ecuación matemática, la variable de pecado la quito. Ya mi relación con Dios no tiene nada que ver con el pecado. El pecado ya lo quitó Cristo. Ya ahora me relaciono yo por medio de la adopción, por medio de la gracia de Dios. El pecado no tiene nada que ver conmigo. El pecado no afecta mi relación con Dios. Va a estar presente en mi vida por mi naturaleza pecaminosa y yo tengo que lidiar con ella, con eso todos los días. Pero
no va a mezclar con mi relación con Dios, no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Mi relación con Dios tiene que ver más con familia, tiene que ver más con adopción, tiene que ver más con reconocer a Dios en mi vida y reconocer a Cristo en mi vida, no con el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo, lo que dijo Juan ahí? Kenita, si querés leer, pueden leernos ahí Juan 1, 29 al 31. Bueno, Juan 1, 29 al 31. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces, Juan el Bautista, reconoce desde el puro inicio la obra redentora de Cristo, que era el Cordero perfecto, un Cordero que Dios envió por medio de su amor por la humanidad, al igual como Dios envió la ley, Dios envía el Cordero para que por medio de la ley pudiéramos reconciliarnos con Dios y por medio de Cristo el mundo podía reconciliarse con Dios. Ya no era un asunto local, sino era un asunto universal, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Juan reconoce conceptos como el Mesías, como yo bautizaba con agua y ahora él bautiza con fuego, que es el Espíritu Santo, como ya no está dirigido a un pueblo, sino está dirigido a la humanidad completa. Y entonces, en Juan podemos entender todo lo que estaba ahí escrito en Levítico, llegó Cristo y lo cumplió. Entonces, cada una cosa que está ahí descrita en Levítico, y entonces dicen, ustedes agarran un corderito, y ese corderito, ustedes le ponen en la mano. No se imaginen el corderito, no, imagínense a Cristo. Cuando Cristo estaba ahí en la cruz y le pusieron la mano y de alguna manera nuestros pecados fueron a Cristo. No se imaginen el corderito y no piensen, oh, pobrecito el corderito. O como decía la semana pasada, demasiada sangre tiene este libro. Bueno, no piensen en la sangre del corderito, piensen en la sangre de Cristo. Porque lo que se está refiriendo el libro de Levítico para nosotros es la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ya no se vuelve algo lejano, algo de una cultura lejana a mí, que vamos a orar por el pueblo de Israel definitivamente, pero no es algo que no tiene que ver con mi ser y con mi persona, sino ahora, cuando entiendo que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces entiendo que cuando es que está escrita la palabra corderito, cámbiale, ponga Jesús. Traigan un Jesús sin mancha a mi altar y mátenlo. Y eso va a ser la obra redentora de ustedes para poder relacionarse con Dios. El punto número 2, el sumo sacerdote. Recuerden, ritos, sumo sacerdote y la fiesta de la expiación, o el ritual de la expiación. En los sumos sacerdotes se volvían muy importantes, o el papel de los sacerdotes está muy bien descrito en Levítico, porque era, decía la semana pasada, era el que intermediaba entre Dios y los hombres. Y entonces estaba el sacerdote, y entonces Dios no veía a la humanidad, sino veía a los sacerdotes mientras ellos hacían sus ritos de expiación. Y los hombres no veían a Dios, sino veían al sacerdote mientras ellos buscaban su relación con Dios. Entonces el sumo sacerdote se volvía sumamente importante porque me representaba ante Dios y eran mis ojos de Dios hacia las personas. Llega la obra de Cristo, entendemos quién es Cristo y entonces podemos ver en cada vez que el libro de Levítico habla del sacerdote, nos está hablando de Cristo también. Porque Cristo es el sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros. Y entonces ahí, en este momento de la gracia, ahora, en este momento de la gracia, no en el tiempo de la ley, no en el Antiguo Testamento, sino en el tiempo de la gracia, es que Cristo nos dice, es que no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, solo estoy yo. ¿Por qué? Porque Dios toma el puesto del sumo sacerdote y entonces cada vez que yo busco a Dios, veo al sumo sacerdote, veo a Cristo ahí. Cada vez que Dios me ve a mí, no me ve a mí, ve a Cristo.
Y esa es la obra de redención de Cristo. Cuando yo llegue ante San Pedro y saque mi expediente, Cristo va a decir, no, 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 esconda ese, yo voy a poner mi expediente, porque ya Dios no me ve a mí, ya Dios ve a Cristo y yo estoy detrás de Cristo y entonces obtengo la salvación por medio, obtengo la gracia por medio de la obra de Cristo en la cruz. ¿Okay? Ese es el concepto de sumo sacerdote. Entonces, cuando estemos leyendo Levítico y que Levítico es muy exigente de cómo tienen que ser los sacerdotes, y ahora decía don Álvaro, es que todo es pecado, todo está malo. ¿Por qué? Porque les decía, la ley siento yo que no fue escrita para cumplirla. La ley fue hecha para que nosotros nos diéramos cuenta que estamos muy lejos de cumplir la ley. No se puede cumplir la ley al 100%, no somos capaces nosotros en nuestra naturaleza, pero hubo uno que sí, Cristo sí la cumplió. Entonces Cristo se vuelve ese sumo sacerdote de nosotros. Y no lo digo yo, lo dice Hebreos 5 del 4 al 6. Don Álvaro, si quieres lee ahí Hebreos 5 del 4 al 6. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honra en sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje, Dios le dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec. Es la manera que el escritor de Hebreos escribió ese pasaje es muy cultural del el pueblo judío. Resulta que el pueblo judío decía que una persona no podía ser suficiente testigo ante una situación. Si yo tenía una situación, por ejemplo, alguien me robó y yo sé que fue Perico de los Palotes el que me robó, yo no puedo traer una persona que diga Perico de los Palotes le robó. Era exigido tener dos testigos. Entonces, si yo traía dos personas que vieron a Perico los Palotes robarme, entonces ya era suficiente evidencia para que Perico los Palotes fuera para la cárcel. Hebreos escribe diciendo, mire, Cristo no se autopuso sacerdote, sino cuando lo bautizaron, se oyó una voz que decía, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. O, por ejemplo, lo que vemos en los evangelios es, tú eres mi hijo amado en el que yo tengo complacencia. Pero una cosa no podemos decir que es suficiente. Entonces pasamos otro pasaje donde dice, tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. La vez pasada estuvimos hablando sobre la orden de Melquisedec, que no me va a quedar mucho en esa parte. Si tienen dudas ahí, busquen en el canal de YouTube el estudio sobre la orden de Melquisedec. Pero entonces, no fue Cristo que se puso sacerdote, porque una persona no puede autoponerse sacerdote, fue Dios el que dijo, ok, Aarón, usted va a ser el sacerdote. Y los hijos de Leví, los levitas, van a ser los sacerdotes de mi pueblo. ¿Okay? Entonces, es nombrado por Dios, no es nombrado por las personas. Y entonces Cristo también fue nombrado por Dios, no por las personas, como sumo sacerdote. Y cumplió a cabalidad todo el compendio de cosas que pedían del sumo sacerdote. Que es imposible que un ser humano cumpla todo el concepto, todo lo que está pidiendo el sumo sacerdote. Entonces, cuando usted esté leyendo Levítico y vea ese montón de listas y el montón de cosas que la gente tiene que cumplir para ser purificado y santificado para la obra de Cristo, para la obra de Dios en el templo, y diga, es que es imposible.
usted reconoce ahí a una cristofonía y dice, ok, están hablando de Cristo, están hablando de todas las características que hizo Cristo. Los evangelios se quedan cortos de todo lo que hizo Cristo para mantenerse puro y santificado. Y entonces uno dice, wow, es que es impresionante que haya cumplido todo esto. Entonces ya se vuelve otra vez no un libro lejano que me habla sobre todo es malo, todo es malo, todo es malo, sino un libro que me describe cómo fue Cristo se mantuvo y caminó aquí en la tierra. Entonces se vuelve muy lindo porque uno dice, ok, esto nunca lo viste en un evangelio, pero aquí está. Y aquí vemos una característica nueva que podemos ver de Cristo. Y empezamos a ver esos detallitos, esa letra pequeña de toda la obra de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el tercer punto, la purificación y la santidad. Como les decía, los conceptos de purificación y santidad eran muy importantes, no porque era pecado, no es que comer chicharrones es pecado, no es que andar con la menstruación es pecado, o sea, no es que andar con la menstruación es malo, porque entonces se vuelve un tema muy, pero ¿qué le pasa? Especialmente para las mujeres, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Porque una cosa que yo no puedo controlar, me dicen que yo ando impura. Y entonces el pueblo, o Levíticos dice, no, usted vaya para otro lado y necesito que usted haga ciertas cosas para poder mantenerse santificada o purificada. Entonces, entendiendo los conceptos de purificación y santidad como un tema totalmente circunstancial que me llevan a lo que, la imagen de la muerte que Dios quería señalar, no como, ok, si usted anda con la menstruación está malo, sino yo voy a agarrar ese tiempo del mes para explicarle cómo un tema de separarse para mí es un tema que se vuelve importante durante toda su vida, ¿verdad? Como un tema más didáctico y de enseñanza, más que moralmente una explicación. ¿Okay? Entonces, el tema de que Levíticos habla tanto sobre la purificación y la santidad, empezamos a ver el paralelismo en la obra de Cristo y cómo la obra de Cristo se volvía totalmente observante de los detalles más mínimos para poder cumplir a cabalidad el 100% de lo que Levíticos estaba pidiendo. Entonces, por ejemplo, el corderito tenía que tener ciertas características. Tenía que ser un cordero sin mancha, sin pecado. Okay. Cristo, bueno, ok, fácil. Cristo nunca pecó. Está fácil de cumplir. Bueno, para Cristo, no para nosotros. El corderito no podía sacársele cría. Entonces uno dice, ok, entonces uno se vuelve muy claro en pensar que Jesús tuvo esposa y tuvo hijos, no hubiera cumplido el rito de purificación que necesitaba hacerse para poder hacer la obra redentora. Entonces, es ilógico que Cristo haya vivido toda una vida sin pecado y al final se le olvidara que el sacrificio para ser perfecto tenía que ser un corderito que no se le hubiera sacado cría. Entonces Cristo, uy, se me olvidó que no podía tener hijos. Entonces la gente dice, pero ¿por qué en esa época era muy normal tener hijos? No, no, no. Es que Cristo estaba separado para hacer un rito de purificación. Entonces tenía que cumplir estas cosas. Y entonces él no iba a tener a María Magdalena como esposa y a tener hijos ahí por fuera, ¿verdad? Es ilógico que eso se le hubiera pasado a Jesús. Entonces son un montón de cosas pequeñitas que Cristo hizo para separarse y para purificarse para la obra que iba a hacer ahí. El otro punto, y eso quiero poner los dos puntos para ver en un solo versículo, estos dos puntos, el día de la expresión. El día de la expresión, vamos a ver un estudio un poquito más profundo sobre eso, pero en Levítico 16 se puede ver muy claro cómo toda la obra del sacerdote, cómo el sacerdote transmitía los pecados al corderito y después ese corderito moría de una forma especial, no podían quebrarle los huesos, por ejemplo, tenía que gastársele toda la sangre, tenía que fluir, salir del cuerpo, no podía tener, la muerte tenía que ser de cierta forma
para que el sacrificio fuera agradable a Dios. Y todo eso que escribe en Levítico 16, y empezamos a leer en los evangelios la crucifixión de Cristo y cómo Cristo llevó su cruz hasta el monte del Calvario, cómo él fue subido en un madero, porque la palabra de Dios dice que va a ser maldito el que va a ser subido en un madero. Entonces él se vuelve maldición, él lleva nuestros pecados, como Cristo dice, ¿por qué me has abandonado, Padre? ¿Por qué? Porque ya el pecado era completo, ya había transfigurado todo su rostro, porque había recibido el pecado de toda la humanidad, pero los pecados antes, durante y después del tiempo de Jesús, cómo su sangre fue sacada totalmente de su cuerpo, al punto en que cuando él muere y le meten la llaga, agua sale porque ya no había sangre en su cuerpo. Y entonces empezamos a ver la descripción del día de expiación y la crucifixión como dos elementos totalmente iguales, símiles, de que uno describe la obra en el otro. Y entonces vemos la obra redentora de Cristo ahí y entendemos a profundidad la obra que hizo Cristo. Aníbal, si quieres leernos ahí 2 Corintios 5, 18 al 21. 2 Corintios 5, 18 al 21. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Entonces entendemos aquí en Corintios el regalo de Dios, como Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y logró reconciliar a la gente con Dios, que era lo mismo que hacía los ritos de expiación, reconciliar al pueblo de Israel con Jehová, y cómo Cristo reconcilió al hombre con Dios. Y como Cristo nunca pecó y fue ofrenda por nuestro pecado, igual el corderito, que no tenía nada que ver en el asunto, al final de cuentas recibió nuestros pecados y fue muerto como una víctima inocente, igual que lo que Cristo hizo en la obra en la cruz. Y cómo los ritos de purificación y de santidad podemos verlos representados en ese Cristo sin mancha, en ese Jesús sin mancha, y cómo nosotros tenemos que volvernos reconciliadores de la gente, llevando el evangelio de salvación, llevando el evangelio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces, el día de expiación, la purificación y la santidad representadas en la obra de Cristo en la cruz. El otro punto es el tabernáculo y el lugar santísimo. El Levítico es súper claro sobre cómo tenía que ser el tabernáculo, qué tenía que llevar, cómo tenía que llevar, qué es lo que había que tener en ciertos lugares, cómo tenía que relacionarse el sacerdote con eso, dónde estaba el lugar santo, dónde estaba el lugar santísimo, cómo era toda la simbología que existía en todo eso, y cómo iba describiendo con lujo de detalle todo ese concepto del lugar donde Dios habita. Recuerden, y eso lo vimos la semana pasada, como Dios es santo, Él no puede relacionarse con el pecado, entonces Dios no podía andar en libertad relacionándose con todos los seres humanos por todo el mundo. Entonces Él tenía que estar en un lugar en donde ahí no hubiera pecado, donde ahí no hubiera el lugar de personas sin mancha. Ese era el lugar santísimo. Cuando llega Cristo y quita el pecado del mundo, entonces como ya no hay pecado en el mundo, entonces ya Dios sí puede relacionarse por todo lado, ¿verdad? Y entonces el lugar donde yo me relaciono con Dios
donde el pueblo de Israel al día de hoy tiene que ir y peregrinar a un lugar y ahí es que donde Dios está presente y entonces ahí es donde yo me relaciono con Dios. Ahora Cristo nos dice esto que a mí me parece que es de los pasajes más lindos y más significativos de lo que hizo Cristo aquí por nosotros. Claro, si quieres denos ahí Juan 14 del 6 al 7. Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. La gente buscaba ir al templo para relacionarse con Dios. Pues nosotros tenemos que buscar a Jesús para relacionarnos con Dios. Ya no es un lugar físico, ya no es que tenemos que ir a Israel, ir al templo y ahí es que es donde está Dios. Ya no tenemos que ir a buscar el tabernáculo, ya no tenemos que ir a buscar donde estaban las tablas de la ley, una cosa física en donde ahí estaba Dios. Ya por medio de la obra de Cristo, ya Dios está en todo lado y lo que tenemos que ir es a buscar a Cristo. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y yo siempre le agrego a eso, yo no sé si es una herejía agregarle la palabra a la palabra de Dios otra cuestión, pero es el único camino, la única verdad y la única vida que hay para poder relacionarnos con Dios. Entonces, entender cada vez que ustedes leen Levíticos el tabernáculo, el lujo de detalle, las imágenes, el pan, por ejemplo, había un pan que durante todo el año pasaba ahí y nadie se lo comía. Había un candelabro, había fuego siempre, había incienso, había vino, unas copas, estaba las tablas de la ley en lugar santísimo, todas esas imágenes y todos esos símbolos y entender a Cristo en cada uno de esos símbolos se vuelve algo, otra vez, no lejano, se vuelve algo cercano a mí. Son características de Cristo que yo puedo entender por medio de lo que leo en Levítico. Entonces, es importante recordar que todo esto que les he explicado son interpretaciones desde una perspectiva cristiana. Si usted agarra el libro de Levíticos, y eso es lo que hice la semana pasada, leemos pura estructura, podemos entender todas estas leyes morales y culturales que el pueblo de Israel tiene para su relación con Dios. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que entender, y es tan importante leer el libro de Levíticos, porque entendemos la obra redentora de Cristo en la cruz. Entendemos lo que Cristo hizo. Y eso sí se vuelve muy importante para nuestra fe cristiana y para nuestra cultura cristiana, que es la que debemos estar viendo. Quería que nos quedemos con esta imagen. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque la ley nos habla de un lugar para llegar a Dios. Entonces era el camino de peregrinación para ir y relacionarme con Dios. Igual Cristo nos lleva por un camino para encontrar a Dios. Entonces, por eso Jesús dice que Él es el camino. Pero en ese camino no solo me habla de normas y ritos, sino también me habla de moral, cómo yo tengo que relacionar, cómo yo voy caminando junto con Dios por ese camino que se llama vida. Pero también en medio de encontrarme con Cristo, me encuentro con la plenitud de Dios y del Espíritu Santo. Entonces va en dos caminos. En el camino de mi vida, donde yo voy caminando hacia la vida eterna y cómo tengo que vivir esa vida, y también en el camino de estar en la presencia de Dios, estar en ese lugar santísimo por medio de Cristo. Entonces esta imagen me gustó mucho porque es así como el camino largo y sinuoso, pero la luz está presente siempre. Quiero que nos quedemos con esta imagen y que durante lo que nos toca leer Levíticos podamos encontrar esos detallitos, esa presencia de Cristo en toda el libro de Levíticos. Es un libro muy complejo, les he dicho, como siempre, es un libro muy complejo y yo sé que salen a veces muchas preguntas sobre el libro y todos los ritos, pero no sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que vimos hoy en el estudio.
nunca me hacen preguntas y yo me preparo todo para recibir las preguntas difíciles de ustedes. Está bien, perfecto. Bueno, nos seguimos con el estudio de la próxima semana, entonces.